Muy buenos días con todos, somos Preuniversitarios Semansky. Te ayudamos con tu prueba de grado y con tu prueba de ingreso a la universidad. Contamos con nivelaciones en todas las materias. Mi nombre es Caterina Morocho y soy profesora en Dominio Social y el día de hoy vamos a revisar algunas cuestiones de la Edad Media y la Edad Moderna. Cómo la Iglesia ha participado en estas dos etapas, también vamos a ver un punto de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que es el Renacimiento, y finalmente vamos a ver lo que es la Revolución Francesa. Así que vamos a ello. Edad Media y Modernidad. Los temas que veremos son Edad Media, Edad Moderna, el Renacimiento y la Revolución Francesa. En cuanto a lo que es la Edad Media, la Iglesia tiene diferente participación y pues es protagonista porque tiene un gran poder político y económico. La Edad Media es la época de mayor esplendor de la Iglesia, ya que la Iglesia tuvo derecho a los diezmos de la producción. La sociedad y su actuar estaba influenciada por las normas religiosas. Hay que tomar en cuenta que en la Edad Media pues existe lo que es el teocentrismo, así que todo gira alrededor de Dios, y eso implica que todo gira alrededor también de lo que es la Iglesia. Vamos a ver otros aspectos. La Iglesia tenía una superioridad intelectual con respecto a la población y se encarga de la educación. La educación estaba en manos netamente de lo que es la Iglesia, y se educaban ciertos grupos privilegiados, no toda la población. La Iglesia tuvo una gran biblioteca con textos y mucho conocimiento, y obviamente no es que eran impartidos a la sociedad, sino como les menciono a ciertos grupos privilegiados. La herejía era castigada con la muerte, torturas, hoguera y otros brutales procedimientos. Esto pues en los tribunales de la Santa Inquisición, sí deben conocer que a los que eran herejes pues les torturaban, les quemaban, les asesinaban en nombre de Dios, ¿no? Fue impulsadora del arte y del saber. Si bien es cierto, pues la Iglesia es reconocida en este entonces como una forma en la cual se podían educar y se podían preservar lo que es el arte y el conocimiento. Pero tomemos en cuenta que este conocimiento no era neto para la población, era para los grupos privilegiados políticamente y económicamente. Gracias a la Iglesia se forman las universidades, teología, derecho, filosofía, etc. Si bien es cierto, la educación ha estado siempre en manos de la Iglesia, en un principio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que las universidades fueron creadas por la Iglesia, pero no se impartían otras ramas más que las que giraban en torno a Dios y al pensamiento, como son la teología, el derecho y la filosofía. Mas no había ninguna ciencia, ninguna rama que estuviera enfocada al aspecto científico. Entonces, la Iglesia era la encargada de la educación, del socorro de los pobres y también aconsejaba a los reyes y juzgaba el actuar de la sociedad. Es importante mencionar, como les digo, que los grupos privilegiados estaban la nobleza, ¿no? Los nobles, los reyes, y se educaba para que los reyes puedan gobernar bien. Ese era el fin último. Teniendo poderes políticos, económicos y religiosos. La Iglesia estaba vinculada a lo que es el Estado. Entonces, juntos, tanto la Iglesia como el Estado, en este caso los reyes, eran quienes gobernaban a la sociedad. Ahora, ¿qué sucede en lo que es la Edad Moderna? En la Edad Moderna, pues, ya hay un quebranto, hay una ruptura de la cristiandad occidental. ¿A qué se debe esto? Pues a los abusos del clero, a los obispos con lujos y al concubinato. Aquí pues vamos a ver que la Iglesia pues empieza a abusarse de la población, cobrándoles los diezmos y también cobrándoles indulgencias. A esto pues surge un personaje que era propio de la Iglesia, era un sacerdote que se llamó Martín Lutero y que pues es considerado como un hereje al realizar una tesis en contra de la Iglesia. A raíz de esto pues se forma lo que es la Reforma Protestante, porque no estaban de acuerdo con que la Iglesia vendiera indulgencias. ¿A qué me refiero con esto? A que la Iglesia perdonaba ciertos pecados pero a cambio de dinero, lo cual no estaba bien.
Entonces empiezan a surgir algunas otras religiones como el luteranismo, el calvinismo y el anglicismo. Se separa lo que es la iglesia, hay una separación de la iglesia y empiezan a surgir nuevas religiones, pero con esta misma línea de Dios, del amor a Dios y demás, ¿no? Pero lo principal es que se desconoce a la autoridad del Papa. Estas nuevas religiones desconocen la autoridad del Papa y también pues van a la iglesia pues va a formar una contrarreforma, ¿sí? La iglesia forma una contrarreforma y pues la contrarreforma es una serie de normas que toma la iglesia para tranquilizar a la sociedad, porque en ese entonces ya empezaron como que a abrir los ojos, a despertar un poco y decir por qué nos están cobrando si es algo religioso. Entonces la gente como que ya estaba despertando a eso, pues la iglesia actuó rápido y se tomaron estas medidas para calmar a la sociedad. Entonces la iglesia empezó a tomar una renovación para poder tener más fieles en su congregación. Entonces, la contrarreforma constaba con seguir con las prácticas tradicionales, tales como la adoración de la Virgen María, creencias totales en el Evangelio y mantenimiento de los sacramentos y mandatos. Y se fortaleció la figura del Papa. Ahora, vamos a ver que hay un punto de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que es el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento es una revolución científica y social. Abarca desde los siglos XIV al siglo XVI. Se descarta el teocentrismo por el antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Sí, en el Renacimiento el hombre es el centro de todo. Surge en Italia y se difunde por toda Europa. Es el paso de una sociedad feudal a una sociedad mercantil. Como yo les había mencionado, en esta época pues ya se da como un nuevo modo de producción. Empieza de una forma incipiente el capitalismo, pero de una forma incipiente. Se da el apogeo de las universidades, se crean los fundamentos de la ciencia, se difunde la anatomía como rama para la medicina. Se da la invención de la imprenta. Copérnico en contra de Galilei, bueno, son teorías de la astronomía en cuanto a que Galilei pues pensaba que la Tierra era el centro de todo, mientras que Copérnico desarrolla otra teoría diciendo que el Sol es el centro de todo y giramos alrededor del Sol, más no de la Tierra. Se da también lo que son las creaciones e inventos para la navegación y demás artículos muy novedosos para esa época. Lo más importante es que surgen nuevos pensadores. El gobierno es una institución muy aparte de la iglesia. Con lo que les menciono que ya hay un desarrollo del pensamiento, pues también empiezan a indagarse del por qué la iglesia tiene que estar junto al Estado. Entonces, por eso es que aquí ya la iglesia toma otros papeles más religiosos antes que inmiscuirse en el ámbito político. Todo puede ser explicado a través de la razón y de la ciencia. Por eso les menciono antropocentrismo. Los artistas tratan de recuperar sus raíces grecorromanas a través de sus obras. Se representa la naturaleza, el ser humano, los retratos y temas mitológicos y religiosos. Pero todo esto más enfocado al ser humano. La gran mayoría de obras de esta etapa son seres humanos, personas. También los paisajes y la naturaleza tienen un realce. ¿Qué sucede con la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa es un cambio político y social el más importante de Europa a finales del siglo XVIII. Tomemos en cuenta que este acontecimiento pues, es el que con el cual culmina la Edad Moderna, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en Francia pues tenía un régimen monárquico, donde el rey pues era quien dirigía a estos pueblos, a estos estados, ¿ya? Tenemos 3 estados, de los cuales pues el primer estado es correspondiente a lo que es la iglesia. El segundo estado es correspondiente a lo que es la nobleza, donde está la burguesía, donde están en general los nobles,
Pero el tercer estado era netamente el pueblo, los campesinos, los trabajadores, los artesanos. Lo que sucede es que el primer estado y el segundo estado pues están muy a la mano todavía, pero los reyes empiezan a gastar mucho dinero y muchos lujos en ellos, o sea, en los nobles, pero no repartírselos al pueblo, a los campesinos, a los artesanos, a los trabajadores, o sea, nada. Empieza a haber una hambruna y una pobreza terrible. Pero sin embargo los reyes pues están muy bien y lo cual pues no les agrada nada. Entonces, el pueblo pasaba hambre mientras los reyes gastaban en lujos y vanidades. Se produce un descontento social gracias a las ideas ilustradas y cultas, porque ya empieza a haber como que un poco más de conciencia del por qué hay desigualdad social a través de estos personajes. Y otros personajes más también, ¿no? Pero ellos pues fomentan estas ideas y a lo cual pues el pueblo toma la Bastilla para tomarse las armas y luchar en contra de la monarquía. Es así como se derroca este régimen monárquico y se crean estos ideales de libertad, de justicia, de confraternidad, los cuales pues son muy arraigados hasta ahora y son las bases para nuestra propia democracia, ¿no? Entonces, es importante también mencionar es la fecha, se dio el 14 de julio de 1789, es una es uno de los eventos, de los hitos históricos más trascendentes en la historia. Ahora vamos con unas preguntitas, esto es de la Edad Media. Bajo el concepto medieval se cobijan más de 2000 años de historia que comprenden el paso de la antigüedad tardía a la Edad Moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV. Como es de imaginar, el medievo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en contraposición al brillo renacentista. En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su pars orientalis, es decir, Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello resulta una tarea extremadamente ardua concebir la Edad Media sin la existencia de la Iglesia. Seleccione las características que describen el papel de la Iglesia en el periodo descrito en el texto. Entonces, usted va a ver cuáles son las características que describen a la Iglesia. Tenemos como primer punto, transmisión de conocimientos y cultura. Segundo, fomento de coleccionismo como forma de conversación. Tercero, funciones asistenciales para pobres, enfermos y viajeros. Persecución a luteranos y hugonotes. Ya. Entonces, yo les había mencionado que en esta época la educación estaba en manos de la Iglesia. Así que esa es una de las opciones más importantes, la transmisión del conocimiento y la cultura. Y también les mencioné que pues la Iglesia también tenía estas actividades de velar por los más vulnerables. Entonces es la 1 y la 3. Aquí tenemos ya la respuesta marcada. Vamos con la siguiente. Fue un acontecimiento multicausal. Las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas hicieron que el pueblo francés se levante en todas las ciudades del reino. Pero la protesta fue más fuerte. Fue la de París porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron la Bastilla, símbolo del poder opresor al que se vieron sometidos. Todas fueron consecuencias de lo sucedido, excepto esto también tienen que leer full bien, tienen que leer de manera precisa lo que les están pidiendo, porque aquí les piden algo, o sea, la excepción, ¿sí? No les piden las características, sino el excepto. Entonces, tenemos que sí, o sea, la opción A es en relación, se acabó el antiguo régimen, la monarquía se acabó. Independencia de las naciones iberoamericanas, pues ya empiezan tomemos en cuenta que nosotros nos independizamos en 1822, pero gracias a esas ideas que vinieron de Francia y de toda Europa. Entonces se empiezan a liberar las naciones. Se agudiza la rivalidad con el Imperio Británico, puesto que él era colonizador, entonces esto no fue del agrado. Entonces la opción que no corresponde es la B, el firma del Tratado de Versalles. Esta es una opción que está muy alejada de lo que es la Revolución Francesa, porque esto es ya de las guerras mundiales, así que esto es otra cosa. Entonces es la opción B.
Ahora vamos con otra pregunta. ¿El Renacimiento surgió en Francia, Inglaterra, España, Alemania o Italia? Pues aquí la opción es Italia, porque fue el centro del conocimiento, así hasta que se difundió en toda Europa. Es Italia. No es característica del Renacimiento. Antropocentrismo, sí es. Avances científicos también. Imitación de los clásicos grecolatinos. Predominio de la razón. Emergen las primeras literaturas nacionales y europeas. Todas estas opciones pues son características, a excepción de la opción E, porque estas literaturas nacionales europeas no son correspondientes a esta época, sino pues son correspondientes al medievo. Dice, en el medievo emergen las primeras literaturas nacionales europeas y la formación de las lenguas romances. Entonces, esta es la opción que no es característica del Renacimiento. A continuación vamos a ver un pequeño resumen y unas conclusiones finales. Bueno, muchachos, para concluir con este tema. La Edad Media se desarrolla desde el siglo V al siglo XV, ¿sí? Es denominada oscurantismo porque todo está en relación a Dios, ¿sí? Es el teocentrismo. Entonces la Iglesia no permite el desarrollo en el campo científico, ¿sí? No hay esto. Entonces por eso es denominado oscurantismo. La Iglesia pues tiene una gran importancia dentro de lo que es la política y la economía. Ellos también cobran los diezmos. Aquí también vamos a ver los tribunales de la Santa Inquisición, donde se hacían cosas muy terribles a algunas personas que eran consideradas herejes. Entonces era muy importante aquí tener siempre el amor a Dios y a Dios como el centro de todo, ¿sí? También es importante considerar que la Iglesia también fue la impulsadora de lo que es el saber y el conocimiento, ¿sí? Era la única que en las manos de la Iglesia estaba lo que es la educación, pero como ustedes sabrán o entenderán, no es que la educación era para todos, sino solamente para las clases privilegiadas. Entonces, la educación pues estaba a manos de la Iglesia, y la Iglesia pues también tenía ciertas actividades como ser el socorro de los pobres y también ayudar a los reyes a gobernar, ¿sí? O sea, la educación era como que denominada solamente para los reyes para que puedan gobernar, teniendo así poderes ellos políticos, religiosos y también económicos, ¿sí? Entonces la Iglesia era importante en la Edad Media. ¿Qué sucede ahora en la Edad Moderna? En la Edad Moderna, en cambio, vamos a ver que la gente ya empieza como que a despertar un poco más y le empieza a parecer injusto porque la Iglesia hace tantas cuestiones en el ámbito económico si ellos se dedican a lo que es religioso. Entonces, vemos que empieza la Iglesia a vender indulgencias, o sea que yo te voy a perdonar, pero tú me tienes que pagar lo que yo te voy a perdonar. Entonces esto no les gusta, y dentro de la misma Iglesia empieza a haber separaciones. Y se empieza a quebrar la Iglesia y empiezan a aparecer nuevas religiones, pero con la misma rama de la Iglesia católica, ¿no? Entonces tenemos algunas religiones que están vigentes también hasta la actualidad, como son el luteranismo, el calvinismo, el anglicismo, por todas estos abusos de la Iglesia, ¿sí? Entonces ellos empiezan a tener otras normas, otros pensamientos, pero siempre encaminados a Dios, ¿no? Pero sin embargo, pues ya no quieren tener un papa, o sea, el papa ya no es visto como autoridad, y también se disminuyen ciertos sacramentos y ciertas cuestiones de veneración, como por ejemplo a la Virgen ya no se le veneraba, pero principalmente al papa, o sea, ellos desconocen al papa como una autoridad. Bueno, esto es en cuanto a la participación de la Iglesia en estas dos etapas. Ahora, ¿qué sucede en el Renacimiento? El Renacimiento es un punto de transición entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna, o sea, los principios de la Edad Moderna, es un punto de transición. Entonces, el Renacimiento, pues, es una revolución científica y social en la cual se denota todo lo que es en el campo científico, artístico y demás. También en el campo social, porque aquí empiezan a desarrollarse nuevas ideas, ¿ya? Hay que mencionar que surge en Italia y que se difunde por toda Europa. Y pues aquí empieza a ver lo que es el apogeo de las universidades, se crean universidades para desarrollar lo que es la ciencia, lo que es la anatomía, la medicina y demás aristas que eran importantes para una sociedad en ese entonces. También vemos algunos representantes importantes que han tenido gran desarrollo
dentro de los ámbitos artísticos, literarios, también dentro de la medicina. Entonces surgen nuevos pensadores, ¿sí? Pero ya para hacer lo que es la edad moderna va a haber toda una revolución, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que aquí también se va a tratar la estética y lo que es el arte, ya no como que fuera Dios el centro de todo, sino que va a ser el hombre el centro de todo, ¿sí? Entonces se da el antropocentrismo, ya. Ahora vamos en cambio a lo que es la Revolución Francesa. En cambio este sí es un acontecimiento sumamente importante para la liberación de un régimen monárquico, porque tomemos en cuenta que la monarquía pues eran el conjunto de autoridades que vienen a ser los reyes, que eran el todo del todo ahí, ¿no? Entonces la gente pues ya estaba muy cansada de que, para ponerles en contexto, habían 3 estados, ¿no? El primer estado pues está englobado por la iglesia, que en ese entonces también tiene apoyo con el estado, o sea, con el rey, ¿sí? El segundo estado, en cambio, está la nobleza, el clero, la gente que tiene más posibilidades económicas, y finalmente pues tenemos el tercer estado, que es el pueblo llano. Pero aquí vemos que los reyes abusaban de su poder y de su economía, y así había mucha pobreza para el pueblo, pero no había pobreza para los reyes, sino que los reyes consumían demasiado, o sea, gastaban en lujos, y pues esto propició un descontento social. Y aparte de eso, pues surgen estas ideas de libertad, con Montesquieu, Rousseau, Voltaire y demás pensadores que en definitiva, pues lo que sucedió a la final es que se toman la Bastilla en 1789 y de esta forma pues derrocan a ese gobierno monárquico, creando lo que son las repúblicas, los estados, y con asambleas para poder gobernar posteriormente. Este es uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia, porque con esto se abre lo que es la edad contemporánea. Eso, muchachos, espero que les haya servido mucho y nos vemos la siguiente clase.